mi nombre es Alfonso Galarce, soy del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y estoy a cargo del área de planificación y presupuesto del Ministerio. Y yo les voy a contar resumidamente cuál es nuestra experiencia en el diseño y la implementación de impuestos verdes. ¿Ya? Voy a partir rápidamente por las conclusiones. Lo más importante es que la incorporación de estos impuestos se dio en el marco de una reforma tributaria que se ejecutó en el año 2014, donde se aprobaron 3 impuestos peculiares, es decir, tratamos de incorporar los costos sociales dentro de la función de producción de ciertas entidades productoras. Estos impuestos afectan a las generadoras eléctricas de más de 50 megavatios y a la primera venta de vehículos livianos. ¿Ya? En el caso de los vehículos, los impuestos están relacionados a las emisiones de óxidos de nitrógeno y al rendimiento del vehículo. Esa es la primera categoría de impuestos. El segundo es el impuesto al CO2, que es de $5 por tonelada. Y el tercero es el impuesto a los contaminantes locales, como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y material particulado, donde lo más importante es que esta fórmula lo que hace es reconocer el daño en la salud y también la capacidad de carga de los ecosistemas. Yo luego les voy a explicar cómo se hace esto dentro de la función y cómo se va determinando. ¿Ya? En términos generales, se estima que este impuesto va a afectar a cerca de 300.000 vehículos, que son los que se incorporan al parque automotriz de Chile anualmente. La recaudación estimada es de cerca de $130 millones por esa vía. Por otra parte, dentro de los organismos o los establecimientos emisores se ha calculado entre 100 y 130 más o menos los que estarían afectados a este impuesto, y la recaudación anual se estimó en cerca de $170 millones. Uno de los principales desafíos que tenemos hoy día en concreto es cómo vamos a medir, cómo vamos a reportar y cómo vamos a verificar que efectivamente lo que nos dicen las empresas que están emitiendo es lo que efectivamente emiten y cuál es el impuesto que ellos tienen que pagar. Ese es el principal desafío que tenemos hoy. Pero también se abre una puerta, que recién estaban discutiendo el tema, cuál es el interés del sector privado. Bueno, también se abren potenciales nichos de negocio a través de la implementación de servicios ambientales, como por ejemplo procesos de ingeniería, búsqueda de nuevas alternativas energéticas, cómo hacer más eficientes los procesos de generación eléctrica en este caso. Ahora, en términos generales, ¿cuáles son los antecedentes o el contexto en el que se da este impuesto en Chile? La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas que tenemos en las ciudades. Tenemos más de 10 millones de personas que están expuestas a niveles de contaminación que superan la normativa que fijamos en términos de calidad del aire. Eso tiene un impacto en la salud de cerca de $1.900 millones anuales, costos que asume el Estado principalmente, y se ha estimado que genera la muerte prematura de más de 4.000 personas al año. Entonces es un tema relevante para nosotros. También está la calidad de vida en las ciudades. Yo les mencionaba que son cerca de 300.000 vehículos nuevos que ingresan al parque anualmente, al parque automotriz. Eso obviamente tiene por un lado un efecto de la congestión vehicular, impacta en los tiempos de desplazamiento de las personas, pero también están los efectos nocivos de la contaminación, las emisiones que tienen estos vehículos. Y por último, la vulnerabilidad frente al cambio climático. Chile es un país altamente expuesto al cambio climático. Hay 7 de 9 factores de riesgo que nos afectan directamente. Tiene un pequeño delay en el control. No logra presentarlo a la próxima. Ya está. Claro. ¿Cómo vamos a enfrentar estos desafíos? Lo novedoso de lo que estamos haciendo hoy día es que tradicionalmente en Chile hemos trabajado desde la creación de la institución ambiental cerca de 20 años en la definición de mecanismos de comando y control. Ahí enuncié algunos, son las normas de emisión, las normas de calidad, los planes de contaminación atmosférica y las distintas agendas sectoriales. Pero esta yo siento que es la base para poder avanzar hacia otros instrumentos, como los instrumentos económicos, que nos permiten avanzar en los márgenes. Cuando ya hemos logrado estabilizar, reducir la contaminación bastante, hay ciertos márgenes que ya implican que hay que pensar distinto. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma si queremos o esperamos un resultado diferente. Entonces hoy día estamos trabajando en los impuestos verdes. Y básicamente por instrumentos económicos lo que buscamos nosotros es cómo influir en la conducta de las personas, ya no a través del financiamiento del Estado, que nos estamos haciendo cargo a través de proyectos,
sino cómo podemos ir e intervenir directamente en la función económica, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de estos impuestos? Lo primero, en términos más generales, es contribuir efectivamente a descontaminar las ciudades. Por otra parte, contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, que es uno de los elementos centrales dentro de este impuesto. También dar una señal del compromiso que tiene el país frente a los compromisos en materia de cambio climático, y también desarrollar nuevos nichos de negocio. Y en particular es introducir instrumentos que sean más eficientes en la reducción de las emisiones, reconocer el costo social, cuál es el daño ambiental que se está generando en estas empresas, y explicitar un principio de la política ambiental que es quien contamina paga. Esto no tiene por qué ser de cargo del Estado permanentemente. Hay que reconocer ese costo que tiene la contaminación. Por otra parte, cuál es el costo que genera en salud, y también diferenciar territorialmente el impacto de este impuesto. Esto es algo bastante novedoso que no se había implementado anteriormente. ¿Pueden avanzar la siguiente? Por favor. Yo les mencionaba que esta reforma tributaria tiene 3 impuestos. Yo me voy a concentrar en 2. Voy a dejar los vehículos fuera por la naturaleza de esta presentación. Yo me voy a concentrar en el impuesto que se aplica al óxido de nitrógeno, al dióxido de azufre y al material particulado. El objetivo de estos impuestos es apoyar el esfuerzo de la descontaminación, en el caso de las emisiones locales. Y en el caso del impuesto a las emisiones de los contaminantes globales, es la disminución de los gases de efecto invernadero. Y ahí se definió un impuesto que es de $5 por tonelada de CO2. Y también es abrir un mercado de carbono con un precio mínimo. Este es el mínimo que estamos fijando hoy día. ¿Cómo se diseñó el impuesto a las fuentes fijas? Lo primero es que está orientado a establecimientos que ocupen calderas o turbinas que en su conjunto suman una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos, ¿ya? Se estima, como yo les adelantaba en un principio, que son cerca de 100 o 130 establecimientos. Se graba el CO2, NOx, SO2 y material particulado. El impuesto al carbono es de $5 y afecta al 12% aproximadamente de las emisiones de CO2 en el país. Y el impuesto a los contaminantes locales se basa en el cálculo en el daño a la salud que está asociado a la contaminación. Ahora les voy a explicar cómo se diseñó, cuál es la fórmula para calcular el impuesto. Lo primero es que el impuesto es por tonelada de contaminante en base anual para un contaminante I, emitido en una comuna J, medido en dólares por tonelada de este contaminante, ¿ya? Se incorpora también un coeficiente de dispersión para un contaminante en una determinada comuna. Eso en términos simples es como cuál es la capacidad que tiene este espacio, el ecosistema, para poder, como lo entiendo yo, disolver estos contaminantes. Hay algunos que tienen una mayor capacidad, otros que tienen menos capacidad para poder hacerlo, ¿ya? Y ese es el factor de distinción territorial. Por otro lado está el costo social de la contaminación. No todos los contaminantes afectan de la misma forma, y eso se ha tratado de diferenciar dentro del cálculo de la fórmula del impuesto. Y por último también señalar cuál es el peso que tiene la población dentro del espacio donde se está calculando el impuesto. Entonces esta fórmula, como yo les decía, es pionera porque por un lado lo diferencia en términos de la capacidad de carga del ecosistema. Territorialmente se hace esa distinción a través del factor de emisión-concentración, y por otra relaciona directamente los impactos en salud de los contaminantes que estamos regulando. En este sentido, una comuna con alta población y baja dispersión de contaminantes, el impuesto va a ser mayor a una comuna donde existe baja población y una alta capacidad de dispersión, ¿no? Aquí yo les dejo las tablas de cómo se está calculando. Esto es inversamente proporcional, en el sentido que un factor de dispersión alto, el coeficiente va a ser menor, y un coeficiente de dispersión bajo, una comuna que tenga pocas posibilidades de diluir estos contaminantes, va a pagar más, ¿ya? Tiene un coeficiente mayor. Y el costo social está también expresado en dólares. Para el material particulado es de $0.9, para el dióxido de azufre es de 0.1 y los óxidos de nitrógeno es de 0.025 dólares.
¿sí? Ahora, ¿cuáles son las estimaciones que tenemos para el impuesto? ¿Cuánto es lo que van a pagar efectivamente las empresas? En el caso, el valor del impuesto, como les decía, es por dólar, se calcula en base a $1 por tonelada de contaminante emitida según las condiciones de dispersión y la población de la comuna. En el caso del material particulado, el cargo promedio que se ha estimado es de $2.200 por tonelada, varía entre $900 en el rango inferior y $35.000 la tonelada en el rango superior. En el caso de los óxidos de nitrógeno, los valores van entre $20 y $1.000 por tonelada, con un promedio de $60. ¿Ya? En el caso del dióxido de azufre, el cargo promedio es de $25 por tonelada y varía entre $10 y $400 por tonelada. ¿Cuál es la recaudación que se espera? La estimación al año 2018 para los impuestos de emisiones de cerca de $170 millones anuales. Por empresa el cargo promedio va a ser de $23.000 por un máximo de $12 millones anuales y un mínimo de $5.000. ¿Cuáles son los incentivos ambientales que nosotros identificamos? En términos generales, los cargos van a significar un aumento promedio de $2.8 por megawatt generado. Va a tener un efecto, pero bastante marginal. Y consistente con la política nacional, los contaminantes globales van a recaudar la mayor, o se van a agravar en una mayor proporción, cerca del 84% va a estar vinculado al CO2 y combustibles más contaminantes también, con el carbón, con un 91%. Entonces ahí podemos ver en la gráfica que el carbón es cerca de $4.2 por megawatt y el gas natural licuado $1.7. Entonces tratamos de privilegiar los combustibles más limpios. ¿Cuál es el efecto en las emisiones? Bueno, lo primero es que es difícil de prever porque no sabemos cómo va a reaccionar el mercado ante esto, pero hemos hecho algunos estudios con algunas estimaciones preliminares y va a tener un impacto. Hubo un estudio de una consultora, CAS, en Chile, que se hizo respecto del escenario de mantener el negocio como usualmente se está haciendo, business as usual, y se estimó una reducción de 3 millones de toneladas de CO2, el 6% del total para el año 2020, y 6 millones de toneladas al año 2030, un 11% del total. Y la reducción acumulada para el periodo 2017-2030 alcanza las 59 millones de toneladas de CO2. Es un estudio de la Universidad Católica. ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos hoy día? Es que tenemos que ser capaces de poder certificar esas emisiones y validar el sistema. Entonces este es un desafío importante para el país, donde en esta gráfica aparecen las siglas SI, que es el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Nosotros estamos trabajando fuertemente con ellos para poder buscar la fórmula para que este sistema sea confiable y no se preste para una subrepresentación de las emisiones o que se alteren los datos. Y por eso tenemos varios desafíos desde el punto de vista tecnológico, cómo vamos a enfrentar esto, cómo se van a definir, cuáles van a ser los pasos para que las empresas puedan declarar y que esto sea un sistema válido y entregue la confianza a la ciudadanía de que se está actuando de acuerdo a lo que se espera en este caso. Entonces las empresas van a operar a través de un sistema, una plataforma que tenemos nosotros, que es el REDC, que es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, una plataforma que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en Chile, pero necesitamos claramente potenciarla, mejorarla y generar los reglamentos para que esto pueda operar adecuadamente. Para finalizar, y a modo de conclusión, no me quiero extender mucho en el tiempo, estos son impuestos pioneros porque graban las emisiones contaminantes, reconociendo explícitamente el costo social que tienen estas emisiones, y es la base impositiva para este impuesto. Los estudios indican que el impacto macroeconómico va a ser mínimo, pero esto tiene además una señal política que es muy potente, una señal política y económica. Estamos cambiando la forma en la cual estamos enfrentando los problemas de la contaminación, tanto global como local. Y por último, es un avance significativo para nuestra política ambiental en Chile y es un punto de inflexión, como ya les adelantaba, en la gama de instrumentos económicos que tenemos hoy día disponibles en la gestión ambiental. Muchas gracias.
eso. Pues tendríamos así tiempo para dos preguntas, si tenéis, Berta, dudas. Sí, tal vez podría profundizar un poco más en cómo se calcula el costo social de la contaminación. ¿Cómo están haciendo para ponerle un precio a eso? El costo social, como yo les explicaba, tiene que ver por un lado con el contaminante particular que se está definiendo, se le asigna un precio por emisión de toneladas de ese contaminante, y por otro lado eso se vincula con el espacio o el ecosistema donde se va a hacer esa estimación. Entonces ahí nos apoyamos fuertemente en los datos que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística del país, y a través de un reglamento que va a diseñar, que va a dictar el Ministerio del Medio Ambiente, anualmente se va a hacer ese cálculo tanto del precio del contaminante como de la población a la cual va a estar afectando. Están llamando de Chile, parece. La paso. Una pregunta. Elizabeth y luego Isis. Alfonso, me parece muy interesante tu presentación. Es algo muy parecido como lo que tenemos en México. También es un impuesto colombiano. No está solamente marcado para el CO2, no para óxidos de nitrógeno, de óxido de azufre. Pero al final del día me pregunto cómo fue el cabildeo con los sectores importantes, dado que empezábamos nosotros con $7 con aquellos combustibles fósiles que tenían un contenido de carbono elevado, y terminamos con un valor que realmente pues se convirtió en un impuesto recaudatorio, pero no en un impuesto transformacional. Entonces quisiera preguntarte cómo fue el cabildeo. Y la última pregunta, de si ustedes en Chile recaudan este impuesto y esto se va a alguna como parte de las arcas que terminan en proyectos para cambio climático, o igual se va al presupuesto. Bueno, Alfonso, al igual como ya te había comentado, sí me resulta un tema sumamente importante, y más que todo quería saber, has comentado que están enfrentando ciertos desafíos, más que todo para certificar las mismas emisiones y que el monitoreo de estas empresas sea pues eficaz, y que están trabajando en esto. Me queda la curiosidad si de pronto ya se ha establecido algún estudio de factibilidad, alguna hipótesis, algo que se haya avanzado para enfrentar estos desafíos. Hay algunos temas ya sobre la palestra, sobre los cuales ya van a desarrollar posteriormente, o aún están trabajando. Bueno, y mi otra pregunta ya se adelantó Elizabeth con el tema de cuál es el destino final y los beneficiarios reales finales de la recaudación que se da con estos impuestos. Bien, sobre la primera pregunta, ¿cómo fue la discusión con los sectores regulados? Yo creo que esto es un anhelo o una intención del país, particularmente del Ministerio, desde larga data, que hoy resultó porque se juntó con la coyuntura de un cambio de gobierno, donde la presidenta Bachelet impulsó fuertemente el establecimiento de una agenda sustentable. Entonces, dentro de ese marco, para lograr el financiamiento de una serie de medidas sociales que busca redefinir estructuralmente este gobierno, se dio el momento para incorporar dentro de la reforma tributaria la aplicación de este impuesto, ¿ya? Entonces, ciertamente fue una discusión intensa con los sectores regulados, pero que fue inevitable en algún minuto, y en la cual el gobierno tenía una mayoría potente que permitió finalmente incorporar este impuesto, ¿ya? Eso respecto de tu primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, el sistema tributario chileno no tiene
preafectación de lo que se va recaudando, es decir, todo va al Tesoro Nacional y después se distribuye anualmente, en el caso nuestro, al presupuesto sectorial. Es decir, este impuesto no va directamente relacionado a proyectos vinculados a cambio climático. Y sobre tu pregunta, sí, se está trabajando y hoy día contamos con el apoyo de un proyecto de PMR para definir cómo se va a diseñar el sistema para la recaudación de impuestos. Nos están apoyando fuertemente, con la restricción de que ese proyecto está vinculado a las emisiones globales. Por lo tanto, el desafío más potente, ya tenemos apoyo para la definición de esos sistemas, es cómo incorporamos las emisiones locales y cómo establecemos los mecanismos para poder certificar que esas emisiones sean las que corresponden. Entonces sí tenemos ya un diseño general que se está avanzando. El impuesto no se va a pagar sino hasta el año 2018, va a ser el primer pago respecto a las emisiones del año 2017. Lo que sí comenzó fue el impuesto que yo no andé mucho, que es el impuesto a las emisiones de los vehículos. Ese ya está operativo a partir del año 2015 para todos los vehículos nuevos que están ingresando al país. Y ese es más simple porque se paga por parte de la persona que compra el vehículo, va y lo paga directamente al servicio de impuestos internos. Ese es más simple.